Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes aquí presencialmente y también a los que estáis online en nuestra página web, en el del diario.es. Seguimos con una nueva mesa de debate de esta jornada de fondos europeos y con un tema, hidrógeno verde, que quizá dentro de las fuentes renovables de energía es uno de los más desconocidos para el gran público. El Gobierno se lo ha planteado como una fuente clave en el objetivo de descarbonizar la economía, pero sí que me gustaría, yendo desde un tono más divulgativo a menos, según vaya partiendo el debate, explicar inicialmente qué papel juega el hidrógeno verde en ese objetivo de descarbonizar la economía. Y empezamos por Miguel, si quieres. Pues muchas gracias. Gracias por habernos invitado a estar aquí hoy también. El papel que le otorgamos nosotros es el que hemos plasmado en la hoja de ruta del hidrógeno renovable o en el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, que son nuestras guías, ¿no? Son nuestras Biblias energéticas. Y es efectivamente un elemento clave, y es un elemento clave sobre todo para descarbonizar sectores de difícil descarbonización. Tenemos toda la parte de generación eléctrica con eólica y fotovoltaica principalmente, también con hidro, también con otras tecnologías renovables, pero principalmente eólica y fotovoltaica, que tiene un recorrido muy claro. Pero hay sectores que son difíciles de electrificar directamente. Hay sectores en los que necesitamos otros vectores energéticos, como puede ser el hidrógeno renovable, para descarbonizar. Estamos pensando principalmente en determinadas aplicaciones en la industria y en el transporte pesado. Y dentro de la industria es muy importante entender también que a día de hoy España, en refinerías, en fabricación de fertilizantes, consumimos alrededor de 500.000 toneladas de hidrógeno fósil, que viene del gas natural, ¿no? Entonces, ahí hay un primer nicho que hay que abordar para sustituir ese hidrógeno fósil por hidrógeno renovable. En 2020 fijamos un objetivo de hidrógeno que eran 4 gigas de electrolizadores en 2030, que ya era muy ambicioso, pero de 2020 a la revisión del PNIEC que hicimos el año pasado hemos multiplicado por 3 ese objetivo y hemos pasado a 12 gigas de electrolizadores. Más allá de la cifra en concreto, lo que creo que da una idea es del potencial que tiene España para ser pionera, para ser uno de los primeros países que avance con el hidrógeno renovable. Lola, ¿cómo explicarías tú ese papel clave del hidrógeno verde? Bueno, pues complementando lo que explica Miguel, nosotros también pensamos, claro, desde Nagas, que el hidrógeno renovable va a jugar un papel clave pues para estos sectores difíciles de electrificar, transporte pesado terrestre, marítimo, industria intensiva, y bueno, pues también como una oportunidad para que, pudiendo utilizar infraestructuras existentes en ocasiones o incluso creando nuevas infraestructuras, se pueda vehicular la molécula, y también como una garantía de suministro en esto que comentábamos de la autonomía estratégica, ¿no? Pues porque nos va a permitir tener una mayor independencia energética al poder producirse en Europa, y también por la capacidad de almacenamiento, ¿no? Que esto es una cuestión por la cual a veces hablamos más de un vector que de una fuente de energía, el poder almacenar la energía en los momentos en los que pues la energía renovable a veces no casa con la demanda, con el consumo, y poder utilizarlo después cuando es necesario, ¿no? Entonces yo creo que esos serían los puntos más importantes. Continuamos con David. Pues yo totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que siendo un poco didáctico, ¿no? Yéndonos a los básicos del sector energético, ¿no? Cuando yo comenzaba en este mundo, ¿no? Pues siempre se hablaba del trilema, ¿no? Como bien hemos dicho, descarbonizar, evidentemente es un vector fundamental, ¿no? Para llegar a abatir emisiones, ¿no? Y descarbonizar procesos e industrias, ¿no? Que son difícilmente electrificables, como las vemos hoy, ¿no? Por otro lado, como muy bien apuntaba Lola, ¿no? Está el punto de la seguridad de suministro y la independencia energética, ¿no? Que yo creo que con el contexto, ¿no? que hemos vivido esta década, es un elemento que su importancia, ¿no? Pues se ha revisitado y se ha ido poniendo en el foco, y que además que yo creo que más allá del plano puramente de independencia energética o de seguridad de suministro, tal vez con el hidrógeno tenemos más autonomía tecnológica o en la cadena de valor a la hora de desarrollarlo respecto a otros vectores energéticos, ¿no? Que tal vez hoy en día pues ya son más una realidad, ¿no? Pero incluso somos más independientes, ¿no? Tecnológicamente a nivel cadena de valor, pensada desde un sentido industrial, y que creo que también
Pues más allá de descarbonizar, ¿no?, y de permitirnos descarbonizar procesos, integrar más renovables, por lo cual también contribuye a la hoja de ruta eléctrica, puede ser un pilar importante a la hora de generar valor industrial, tracción económica, en el cual, pues, oye, no solamente nos centremos en usos actuales y en sustitución, sino también en, pues, generar valor, generar industria en España y exportar afuera, ¿no?, aprovechando el gran potencial que tenemos, ¿no?, en el contexto regional. Ahora hablaremos también de ese potencial como país, pero inicialmente le dejamos la palabra a Joaquín. Pues nada, muchas gracias. Yo coincido prácticamente con todo lo que se ha dicho. Un poco también como orden de magnitud, convendría recordar que del consumo de energía primaria que hay en España, la electricidad no llega a representar un 20%. El otro 80% es energía primaria, que hoy por hoy es fundamentalmente fósil. Y todo el esfuerzo que se ha hecho hasta hoy de descarbonizar la producción de electricidad es muy bueno, pero tiene un impacto todavía muy limitado. El hidrógeno es precisamente lo que conecta este mundo de la producción de energía eléctrica renovable con ese otro mundo que necesita también energía, transporte pesado, industria muy intensiva también, procesos de alta temperatura, calor doméstico. Hay muchísimos usos y aplicaciones en los que todavía no se ve claro cómo se pueden electrificar. Y efectivamente donde hay que poner la prioridad en el hidrógeno es en aquellos donde claramente no se puede electrificar. Volar un avión pues, con electricidad pues, parece realmente imposible, y los grandes barcos que mueven, ¿no?, estos grandes portacontainers difícilmente van a operar movidos por electricidad. Industria de altísima temperatura, altos hornos, también es muy difícil conseguirlas con electricidad. Y eso además es lo que permite descarbonizar a corto plazo y tener un impacto de verdad antes del 2030. Yo lo veo como fundamental. Pero también me gustaría un poco recordar lo que ha pasado con el sector eléctrico. Es decir, España hizo una apuesta, se pagó con unas tarifas incentivadas, luego se fueron revisando, han ido convergiendo, digamos, a una cosa razonable, pero ahora nos estamos encontrando hoy mismo con precios de electricidad a cero incluso negativos. Es verdad que de media en el año todavía no ha bajado lo que podría llegar a bajar, pero claramente esa autonomía energética que tenemos ahora gracias a las renovables en España y esa competitividad que detectan muchos industriales es un atractivo y un potencial de futuro. El hidrógeno puede seguir desarrollando esto porque en España energéticamente estamos desconectados del resto de Europa, desde luego eléctricamente sí, no quizás por tubos tanto, pero desde luego tenemos un potencial de producción de energía renovable muchísimo más grande y muchísimos proyectos solares y eólicos que todavía se pueden desarrollar. Eso nos permitiría llegar a una situación en que la producción de hidrógeno a futuro sea igualmente competitiva, como lo es ahora la electricidad, y poder desarrollar industrialmente esa industria sostenible, descarbonizada, a precios competitivos y con autonomía energética. Voy a aprovechar que habéis mencionado el potencial de España en hidrógeno verde, porque es cierto que desde el inicio nos hemos querido posicionar como líderes de esta fuente de energía. Pero ¿se está cumpliendo esta meta? ¿Ya habías avanzado algún dato? Me interesa saber cómo han sido esos años desde que se empezó a plantear ese potencial y ese objetivo. Pues hemos corrido mucho. Yo, respecto al potencial y al atractivo respecto a otros países que puedan estar en la misma carrera, ¿no?, me gusta poner el ejemplo siempre de competiciones internacionales que hay ya. Quiero decir, hay un marco europeo de ayudas que son los IPCI, los proyectos de interés común europeo, en el cual participan todos los Estados miembros y en el cual cada vez que ha habido una convocatoria los proyectos españoles han tenido un éxito notable, ¿no? Hemos tenido 4 proyectos en el IPCI de tecnología, ha habido 7 en el de producción y consumo, 2 en el de movilidad, que yo creo que dan una muestra de que los proyectos españoles son competitivos. Pero no solo eso, también hubo una convocatoria del Banco Europeo del Hidrógeno en la cual la mayor parte de los proyectos se situaron en la península ibérica. ¿Por qué? Porque los costes de generación eléctrica, que es uno de los principales costes de la producción de hidrógeno por electrólisis, son más económicos que en otros Estados miembros de la Unión. Entonces yo creo que efectivamente tenemos ese potencial para ser líderes a nivel mundial, diría, no solo europeo, y que estamos en el momento de apostar. Quiero decir que el hidrógeno es una apuesta energética, pero también es una apuesta industrial.
si hemos conseguido dedicar un presupuesto que acabará siendo en torno a los 3.000 millones de euros públicos para fomentar el hidrógeno, es a lo largo de toda la cadena de valor, desde la I+D+I al despliegue de electrolizadores, pero también a la fabricación de los electrolizadores, ¿no? Y yo creo que, igual que España y Europa han perdido determinadas oleadas tecnológicas, a la del hidrógeno hemos llegado a tiempo. Joaquín, para que no te quedes el último en esta ronda, te doy la palabra. A ver, yo creo que es indudable que España cuenta con uno de los mejores recursos solares de la Unión Europea y a nivel mundial también. Recurso eólico también, siempre sopla el viento en algún lugar de la península y tenemos además unas espléndidas infraestructuras, desde luego de conexión eléctrica y también de transporte, en este caso de gas natural, y se está desarrollando con mucha celeridad, aprovechando además muchas de esas infraestructuras, transporte de hidrógeno. Eso es lo que permite la competitividad. Proyectos aislados de red, proyectos independientes que solo tienen recurso solar o solo eólico no funcionarían, pero creemos que se puede hacer más. Es decir, alrededor del desarrollo de las renovables en España ha habido también mucho de especulación y mucha gente que quería un punto de conexión y tramitaba y luego no necesariamente construía, revendía además ganando mucho dinero, lo cual incrementaba el coste del proyecto. Yo creo que hay que favorecer un poco, en línea con la reforma del mercado eléctrico, el que los proyectos a futuro ya vengan con un compromiso de venta de energía, un PPA, como se habla, ¿no?, al uso, a largo plazo, que garantice que el que desarrolla un proyecto lo hace con intención real de construir y además compromete esa venta de energía a largo plazo a un coste que efectivamente, siendo la solar y la eólica competitiva, va a ser necesariamente competitivo. Con eso ya se desbloquearía muchísima cantidad de energía potencial que hay en España a precios que harían de esto una oportunidad, sin ninguna duda. Y luego hay otros temas pues más de ajustes, porque claro, tenemos un sistema, digamos, eléctrico que no ha incluido el hidrógeno hasta ahora. Y esto es una novedad. Ahora surge pues el tema de los puntos de conexión y cómo se ordena, ¿no?, el acceso a esos puntos de conexión. El hidrógeno, hemos comentado también, es un vector de almacenamiento de energía. Hoy mismo se están dando vertidos porque hay demasiada producción eólica, solar e hidráulica simultánea y no cabe en el sistema. El hidrógeno podría servir para almacenarlo y usarlo después. Pues quizás deberíamos reflexionar sobre cuál debería ser un sistema de reparto de los costes del sistema eléctrico de manera que permitiera que esa competitividad se maximizara a la vez que, por supuesto, fuera un reparto justo entre todos los usuarios. David. No, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que al final, más allá de si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no?, creo que estamos en un momento, ¿no?, de esta industria, de este sector incipiente, un momento en el que estamos comenzando a sentar las bases. En este sentido, pues Europa, ¿no?, ha sido ambiciosa, pues estamos hablando igual entre un 25 o un 30% de la producción global de hidrógeno, ¿no?, como ambición, y dentro de esta ambición regional, ¿no?, pues España ha adoptado una posición de liderazgo, ¿no?, una posición, como muchas veces decimos en el sector, de hub energético, ¿no?, como digo, no solamente para usos propios, sino para ayudar a nuestros vecinos y a nuestros compañeros regionales, ¿no?, a lograr también alcanzar, apalancándonos en la competitividad, ¿no?, de la producción local de hidrógeno, a ir descarbonizando estos sectores, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que entender que estos objetivos, ¿no?, direccionales que nos hemos marcado, tal vez no es un debate de si se están cumpliendo o no en tiempo y forma al milímetro, sino que dan visibilidad y ponen sobre la mesa una ambición que refleja hacia dónde debemos apuntar, ¿no? Tal vez en este momento, ¿no?, pues evidentemente aún estamos comenzando a sentar las bases de una plataforma que tiene que permitir escalar a partir de finales de esta década y sobre todo la década siguiente, ¿no? Tal vez pues con las alternativas más de combustibles biológicos o alternativas más bio, ¿no?, si quieres como puente, ¿no?, hasta que esta plataforma pues ya esté más consolidada y nos empecemos a aproximar, como decía Joaquín, a esta competitividad en costes, ¿no?, y a ir cubriendo, ¿no?, ese gap entre qué está dispuesto a pagar, ¿no?, la industria o el off-taker y los costes de producción, ¿no? Entonces yo creo que debe de ser entendido, ¿no?, esta ambición, pues decimos, oye, pues el PNIEC, pues 12 gigavatios, ¿no?, de electrolizadores, 1,2 millones de toneladas, pues no sé si nos quedaremos en 3, en 5, en 4, ¿no? Pero desde luego que esta ambición, ¿no?, ha marcado un camino que ha hecho que podamos estar apuntando a estos niveles al final de la década, ¿no? Y creo que pues también ha pasado un poco si repasamos, ¿no?, cómo están o cómo podrían estar, ¿no?, en un análisis ácido, ¿no?, los planes integrados de energía y clima de nuestros
vecinos europeos, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que esa preponderancia regional de España, ¿no? Y esa ambición pues tienen que ir vertebrando esta plataforma para que ya sí en la próxima década pues esto escale y sea una realidad, ¿no? Dicen que se puede hacer más, David y Joaquín. ¿También estás en esa postura? Nosotros siempre cuanto más mejor, ¿no? Pero bueno, nosotros, por complementar lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Pensamos que sí que hay una apuesta decidida de Europa, que haya una red de hidrógeno, y en ese sentido, pues Enagas, como gestores técnicos del sistema de gas, pues hemos sido también declarados ya Provisional Hydrogen Transmission, o sea, operadores de hidrógeno provisionales, ¿no? En 2023 y, bueno, y actualmente ya nos han encomendado empezar a desarrollar los proyectos que harán posible pues, que esta red se despliegue, que básicamente son dos: el de la red española de hidrógeno con un almacenamiento asociado y también el corredor H2Med, que esta iniciativa es una iniciativa transeuropea que va a poder recoger el hidrógeno producido pues, a partir de Portugal, España, Francia y hasta Alemania, con la colaboración de los distintos TSOs de estos países, y bueno, pues que cuenta con esta financiación que antes Miguel comentaba, ¿no? Pues que a través de los PCIs, de CINEA, también de los CEF Energy que recientemente nos han dado. También contamos con financiación española, ¿no? De IDAE, que estamos muy contentos también de poder obtener esta financiación de los PERTE. Y bueno, pues gracias a todo esto yo creo que también hay una cuestión aquí de armonizar las alternativas y de intentar llegar lo más lejos posible, sabiendo que 12 gigavatios pues es una cifra muy elevada, pero seguramente nunca llegaríamos tan lejos si no hubiéramos puesto el listón más alto. Entonces yo creo que para mí es el planteamiento ideal. Y oye, el plan de recuperación concretamente, ¿estáis satisfechos con el papel que juega en hidrógeno verde? ¿Le pediríais algo más o algún otro planteamiento? Si quieres, Joaquín. Pues si queréis comento un poco nuestra visión. Por supuesto que ayuda mucho. Es obvio que hay un riesgo tecnológico en el sentido de que va a haber desarrollos futuros de la tecnología. Quien invierte hoy en hidrógeno sabe que dentro de 4 o 5 años puede que su tecnología esté obsoleta, y según va madurando la industria, creciendo en escala, mejorando, digamos, las eficiencias, llega un momento en que se asienta. Pasó con la fotovoltaica. Hace unos años se pagaba el precio de la fotovoltaica a precios enormes. Hacía falta algún tipo de incentivo para que hoy fuera la tecnología más barata y ya pues muy madura. Entonces, es bueno que haya este tipo de ayudas, y lo que ha sido el plan de ayudas que se aprueba, pues ayuda a empezar a activar este mercado. Pero sin duda, si vemos en esto una oportunidad, creemos que hay que hacer algo más, y que en realidad la apuesta europea, comparada con los objetivos y con las ambiciones, ha sido escasa, tanto al nivel del Banco Europeo del Hidrógeno, está otra cosa que son los Innovation Fund, que son más genéricos, como los PERTES en España. Creemos que desde Europa se podría haber hecho un esfuerzo o económico mayor, con mayores ayudas, o mecanismos alternativos que ayuden precisamente a cerrar ese gap que hay entre lo que necesita el consumidor para que ese hidrógeno sea aceptable y lo que se puede llegar a producir hoy con la tecnología disponible. Dicho lo cual, pues yo creo que tenemos ahora por lo menos un buen punto de partida. Hay que ir materializando proyectos, hay que ponerlos en marcha. Todo esto tiene sus riesgos y su curva de aprendizaje. Pero bueno, esperamos que sigan llegando, ¿no?, mecanismos durante una temporada, no hace falta que sean infinitos, que permitan que realmente nos acerquemos a ese objetivo de los 12 gigavatios en España, que nosotros lo vemos posible, no sé si en 2030, pero posible desde luego, y que tenemos que ir a por ello. Miguel, ¿cómo valoras tú el plan de recuperación y ese esfuerzo que se ha hecho? Hay conflicto de interés, porque hemos jugado un papel relevante ahí. Y también he de decir que tantos comentarios sobre la ambición me han hecho pensar en un documental de Zetangana reciente, el de esta ambición desmedida. Yo creo que si hay un riesgo con el hidrógeno no ha sido el de escasez de inversión pública. Quiero decir, como os decía antes, hemos intentado abordar toda la cadena de valor, ¿no? Grosso modo, de los 3.100 millones que os decía, unos 300 han ido a proyectos de I+D+I, de desarrollo de tecnología, de fabricación, de líneas de ensayo, unos 40 proyectos que están en desarrollo. Adicionalmente, unos 1.200 millones han ido a proyectos de despliegue de electrolizadores. Y aquí estamos hablando de proyectos pues, desde 15 megas a cientos de megas. Y otros 1.200 millones a 7 valles de hidrógeno, que salió la propuesta de resolución provisional que anunció nuestra ministra hace unas semanas y que está pendiente de la definitiva, ¿no?
Pero lo que quiero decir es que se han puesto, solo para despliegue de electrolizadores y de producción de hidrógeno, sobre la mesa 2.400 millones de euros. Y tenemos que acompañar a la tecnología, como bien se ha dicho. Es decir, hay un funding gap real entre lo que cuesta el hidrógeno gris y el hidrógeno verde, y tenemos que asegurarnos de que estos proyectos que hemos apoyado se desarrollan, producen, hay off-takers. Desde IDAE diseñamos las líneas escuchando al sector y recogiendo la preocupación de separar el grano de la paja y de que hubiera proyectos sólidos, ¿no? Entonces, cuando lanzamos una línea de ayudas, pedimos que estén los PPAs o que esté la instalación de fotovoltaica eólica con conexión directa asociada, que haya un acuerdo de intenciones con off-takers. Es decir, somos conscientes de la importancia de buscar proyectos sólidos porque estamos en el nacimiento de una tecnología a gran escala. Quiero decir, a día de hoy los proyectos que hay funcionando en España de hidrógeno renovable tienen unas potencias de 15 y 2,5 megavatios. Entonces, somos plenamente conscientes de las dificultades desde todos los puntos de vista, el de ingeniería, el de suministro, desde el del off-taker, de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho desde lo público por poner sobre la mesa esos 2.400 millones para proyectos de despliegue de electrolizadores ha sido muy importante y que ahora estamos en una fase de seguimiento, de acompañamiento de esos proyectos para ver que en la práctica se convierten en proyectos que producen ese hidrógeno renovable. David, en las consultoras que jugáis un papel intermedio. Sí, totalmente. Nosotros aquí, digamos que lo que intentamos es contribuir, ¿no?, a todo este ecosistema, ¿no?, a este desarrollo inicial, ¿no?, en el que desde luego es súper importante, ¿no?, la colaboración público-privada, tanto a la hora de poder proveer ayudas como dar las señales regulatorias adecuadas, ¿no?, para que al final este engranaje, ¿no?, vaya ganando tracción y permitiendo, ¿no?, vertebrar la incorporación del hidrógeno en nuestra economía. Yo creo que claramente, ¿no?, sin las metas, como decíamos antes, que nos hemos fijado, ¿no?, no estaríamos en el punto que visualizamos que podemos llegar a 2030. Y también sin estos programas de ayudas, probablemente el grado de madurez y despliegue, ¿no?, al que decimos que podemos llegar a 2030, desde donde nos sentamos hoy, pues no sería posible, ¿no?, porque precisamente han ido permitiendo, ¿no?, pues, dar ese apoyo, ¿no?, adicional que ha sido necesario. Desde luego que no es fácil. Al final hablamos de que yo creo que un éxito también, ¿no?, es que las ayudas, ¿no?, no solamente han ido si quieres, al CAPEX de los electrolizadores, ¿no?, sino que también se ha intentado fomentar la tecnología, el I+D+I, ¿no?, impactar en toda la cadena de valor. Pero es cierto que como comentaban desde Mueve, ¿no?, pues el funding gap es importante, y no solamente en el CAPEX, ¿no? Tenemos un recurso competitivo eléctrico renovable en España, pero al final el CAPEX pues puede ser el 20, el 30% del coste, ¿no?, a lo largo del ciclo de la vida útil del activo, pero el OPEX va a ser el 70-80%, ¿no? Entonces, pues, ir al CAPEX, ¿no?, pues, o a la inversión inicial, ¿no?, pues tiene un recorrido. Y luego también en cuanto a tipología de proyectos, ¿no?, tal vez ahora mismo, ¿no?, con la experiencia que también vamos cristalizando, ¿no?, de estos años, pues tal vez parece, o la experiencia nos sugiere, que proyectos con más masa crítica, más en este formato valles, cientos de megas, ¿no?, agregados en un proyecto de producción, pues pueden generar mayor tracción en estos momentos iniciales y contribuir, ¿no?, de una manera más eficiente a empezar a lograr este despliegue. Lola, ¿cómo valoras tú las ayudas del plan de recuperación? Vale, pues por añadir algo a lo que ya se ha dicho, yo creo que para mí uno de los mayores retos que existen es el que, al tener que desplegar toda la cadena de valor de una nueva tecnología, pues está ocurriendo un poco lo del huevo y la gallina, ¿no? Que nosotros que estamos un poco en el medio, ¿no?, en toda esta cadena entre producción y uso final, pues escuchamos a veces esta falta de, bueno, pues es que si no me aseguran esto, tal, y luego también pues yo pediría si se pudiera flexibilizar de alguna manera la ley de subvenciones para, bueno, pues no tener como una normativa tan rígida que responde a tecnologías maduras donde yo ya puedo saber pues, lo que voy a poner, la tecnología, cuánto cuesta, en qué plazo. Pues claro, esto para mí es como una posible cuestión, pues que si se pudiera mejorar ayudaría. Y lo último ya, acompañar las ayudas pues de una agilidad en las normas y la regulación que permitiera pues que a lo mejor los plazos se acortaran, ¿no? Esa sería mi carta de Reyes. Joaquín.
No, yo iba a comentar un poco, ya ha salido después, pero te había comentado Gracias. un poco, mi comentario también coincide con el tema de concentrar las ayudas en grandes proyectos. Porque es verdad, hemos ido todos aprendiendo. No digo que se estuviera reproduciendo lo que ha pasado con las renovables, de la especulación, pero sí ha habido mucha gente que ha propuesto proyectos que tenían dudosa viabilidad porque no tenían las infraestructuras que permitían o conectarlo a la red eléctrica, o conectarlo a una red de transporte o ni siquiera un uso confirmado. Y además eran proyectos de una escala que no permitía esa tracción. Yo creo que ahora el formato de grandes valles sí que ayuda porque nosotros tomaremos decisiones, otros tomarán decisiones, pero ya hablaremos de gigavatios y eso sí que tracciona tanto la cadena de valor de la producción de electrolizadores como, digamos, todas las infraestructuras. Por ejemplo, una red de tubos de transporte de hidrógeno no se puede construir si no hay un flujo de hidrógeno que la llene, ¿no? Ya. Y esos grandes valles que deberían ser alrededor de donde hoy ya hay consumo de hidrógeno, porque es lo más fácil, reemplazar el gris por el verde, y a raíz de eso, alrededor de eso hay clústeres industriales que pueden ir empezando a tomar decisiones de reemplazar gas natural por hidrógeno, descarbonizando procesos. Y luego la otra es lo del riesgo de proyecto sobre proyecto. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar un proyecto de hidrógeno, pero las renovables que nos van a alimentar también tienen que ser desarrolladas y, por tanto, la tramitación, el acceso a la red, todo lo que es el proceso de desarrollo de toda la cadena de valor debería ir de la mano y simultáneamente. Porque si no, un proyecto que depende de una renovable que tiene que construirse, si esa no se hace, el proyecto no es viable en sí mismo. O si no pasa el tubo con el que transporta el hidrógeno, tampoco. Entonces, que tengamos más una visión eso, de grandes proyectos y de infraestructura a nivel país para que realmente esto funcione. Explicando un poco mejor el programa de valles de hidrógeno, creo que va a haber una resolución próximamente, si no me equivoco, con ayudas en concreto para este programa. ¿Qué significa? Pues, como se ha comentado antes, los valles de hidrógeno son proyectos de hidrógeno de un tamaño ya muy importante, hablamos de más de 100 megavatios de electrolizador, y que tienen la particularidad que se concentra en una zona donde puede haber grandes consumos, que como decíamos antes, pues pueden estar muy vinculados a refinerías principalmente, ¿no? Y es una convocatoria que sacamos el año pasado, que publicamos hace poco la propuesta de resolución provisional. Aparecían 7 valles a los que concedíamos 1.210 millones de euros. Ahora estamos en el proceso de alegación dentro de ese trámite administrativo que a veces se nos hace a todos un poco largo, y falta la publicación de la resolución definitiva, ¿no? en la que aparecerán los valles de hidrógeno que han cumplido mejores con las condiciones de la convocatoria. Yo creo que haya valles de hidrógeno es esencial. O sea, yo creo que es absolutamente esencial. Creo que, dado el estado de la tecnología, también fue un acierto el apuntar al principio a proyectos más pequeños, ¿no? Para que todos los protagonistas de la cadena de valor se fueran posicionando y fueran aprendiendo, ¿no? Yo creo que al ser todo tan nuevo, hemos tenido que ir no a una única solución, como podían ser los valles, sino a una multitud de soluciones, ¿no? Y también porque hay que entender que unas ayudas como las de los valles del hidrógeno no las podemos hacer solos. Incluso con la ley de subvenciones no nos es suficiente. Necesitamos notificar a la Comisión Europea un esquema de ayudas que lleva su tiempo que apruebe, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo que los valles, yo creo que van a suponer un antes y un después para el despliegue del hidrógeno, pero creo que es un elemento más de un puzzle que es muy complejo. No. Y en el que seguimos trabajando. Y es muy importante, claro, a efectos de indicadores como la creación de empleo asociado, un valle de hidrógeno tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Yo creo que también es algo a destacar. ¿Qué opinión tienes, Lola? Pues bueno, nosotros como transportistas de hidrógeno, pues digamos que los valles no dejamos de verlos como soluciones de piloto ideales, que cuando puedan existir serán geniales, pero creemos que se complementan más con esa evacuación del hidrógeno cuando sea necesario, que es donde actuaríamos más nosotros, ¿no? En este sentido, en los valles creo que nuestro papel no es así como tan protagonista, pero vamos, que entendemos que existan y yo creo que está muy bien. Joaquín. A ver, nosotros, sin duda, lo he dicho antes, lo apoyamos, pero es verdad que son, o sea, en nuestro caso, nuestro proyecto, que lo hemos contado por ahí como el anillo del hidrógeno, ¿no?
no deja de ser una instalación que está toda conectada entre sí. Está, por supuesto, la refinería que está operando y que va a seguir durante un tiempo operando y se irá descarbonizando en la medida de lo posible, pero estamos construyendo una planta de biocombustibles de segunda generación que utilizan hidrógeno. O sea, el hidrógeno no es la molécula final. Ese hidrógeno entra en la planta de biocombustibles que, junto con los aceites reciclados que recogemos, las grasas animales que se pueden reutilizar, vamos a producir el HVO, que es el biodiesel, o el SAF, este SAF que puede descarbonizar el sector aéreo. Entonces, estamos dentro de una cadena conectada. También estamos conectados con otros industriales que están en nuestro mismo emplazamiento. Tenemos un acuerdo con Fertiberia, justo enfrente, para descarbonizar la planta de amoníaco, que a su vez va a descarbonizar la producción de fertilizantes. Entonces, claro que cierta escala es lo que permite que todo eso ocurra y además somos interdependientes. Pero en los tubos yo sí le veo, y de hecho estamos colaborando con Enagas en ese sentido, en que los primeros tramos de esa red troncal tengan un mínimo uso y que se puedan financiar, porque si no alguien tiene que pagar esos tubos y van a estar vacíos o usados muy poquito durante mucho tiempo. Nosotros sí vamos a ser de los que podemos soportar el pago de una cierta cantidad para poder ir moviendo hidrógeno. En nuestro caso tenemos además 2 refinerías, una en Huelva, otra en Palos, otra en Campo de Gibraltar, que podrían estar perfectamente conectadas y poder usar. Y a esos tubos se pueden ir conectando otros productores. O sea, nuestro proyecto va a ser tractor de proyectos que hoy están esperando un punto donde poder inyectar ese hidrógeno y transportarlo. Pues vemos que tiene mucho valor y que efectivamente va a haber un antes y un después de los grandes proyectos de Valles, que va a permitir que otros muchos proyectos también se desarrollen. David. No, yo creo que como apuntaba, ¿no, Miquel, donde nos sentamos ahora mismo, ¿no?, y la percepción que tenemos, pues tal vez nos invita a pensar, ¿no?, que los valles pues conjugan tal vez una manera más eficiente de comenzar a traccionar la cadena de valor, por lo que han comentado, ¿no?, el resto de panelistas, ¿no? Al final te permite atacar, ¿no?, directamente los sectores que identificamos que son los primeros que van a comenzar a moverse, ¿no?, la sustitución del hidrógeno gris, y que muchas veces con ese movimiento pues generan tracción en su entorno, ¿no? Porque de hecho muchas industrias, comentaba el ejemplo de Fertiberia, como EVE, ¿no?, pues están interrelacionadas y pueden aprovechar sinergias, ¿no? No obstante, pues eso, ¿no? Estamos creando algo nuevo inicialmente, ¿no? Igual a principios de la década, ¿no?, pues no resultaba tan evidente, ¿no? Y ha habido que ir bosquejando, ¿no?, y aprendiendo según caminábamos, pero está claro que yo creo que los grandes valles, ¿no?, pues van a ser el eje vertebrador de dónde vamos a estar a 2030, ¿no?, en estas cifras que decíamos de la ambición y de dónde podríamos estar, ¿no? Ligando, ya que os tengo aquí, aprovecho, ligando el momento actual de incertidumbre, se lo escuchamos a todas las instituciones, prácticamente a todas las empresas, un momento de extrema incertidumbre, decía el gobernador del Banco de España el lunes en una conferencia. ¿Cómo lo estáis viviendo cada uno en vuestra posición respecto al desarrollo en concreto del hidrógeno verde? Pero bueno, abarcáis más campos dentro de las renovables. ¿Cómo lo estáis viviendo? Esas dudas, esa incertidumbre, lo que puede suponer el cambio de postura radical de Estados Unidos. Pues yo creo que todo lo que sea incertidumbre geopolítica, y en los últimos años hemos tenido varios eventos muy importantes y muy inesperados, va en favor de tener mayor autonomía estratégica, es decir, de fomentar que soluciones como las del hidrógeno renovable vayan a más, ¿no? Al final lo que subyace es que si queremos reducir nuestra dependencia energética, la fortaleza del país es el disponer de una energía eléctrica renovable a un precio muy competitivo, ¿no? Y ahí nace todo. Y ahí podemos... Y estamos en un escenario extremadamente complejo, es decir, no va a ser solo el hidrógeno renovable el que nos dé la autonomía estratégica. Partiendo de ese despliegue masivo de energía eléctrica renovable, pues tendremos que tirar de electrificación de la demanda mediante coche eléctrico, de electrificación de usos de calor y frío mediante bomba de calor, y de moléculas verdes, bien a través del biometano, que es otra vía, o bien a través de la electrólisis, que es de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Yo creo que en escenarios cada vez más complejos, pues requieren soluciones cada vez también más complejas, y yo creo que requieren también ser atreverse, y yo creo que
hemos tenido la suerte de que en este país nos hemos atrevido a hacer determinadas cosas y ya no a lo mejor lamentarnos dentro de unos años que dejamos pasar un tren más, ¿no? Y yo creo que en un país como este, que siempre ha sido, y seguimos siendo a día de hoy, dependiente energéticamente de otros, el creernos que tenemos el recurso y la oportunidad de usar la eólica y la fotovoltaica principalmente como palanca de crecimiento de país, no solo del sector eólico y fotovoltaico, sino de país, yo creo que es una oportunidad que todo este entorno inestable no hace sino que aprovechemos más. David, ¿vosotros cómo lo estáis viviendo? ¿Os ha pillado muy de sorpresa o bueno, al final muchas cosas se habían adelantado, pero no nos las queríamos creer, ¿no? Sí, al final, bueno, yo creo que hasta que los hechos no se van produciendo, ¿no? Yo creo que además muchos de los eventos geopolíticos, ¿no?, que hemos vivido pues han sido bastante disruptivos, ¿no? No creo que nadie a principios de la década, ¿no?, visualizara una pandemia, luego lo que hemos vivido con el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no?, y ahora pues tal vez un cambio del marco geopolítico en relación a las grandes relaciones multilaterales, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que en torno al sector energético, ¿no? Hablando de España, hace tiempo que comprendíamos que somos una isla, ¿no?, energética, o que no estamos muy interconectados. Creo que era Beatriz de Redella, ¿no?, que decía en la anterior ponencia, ¿no?, que incluso menos que Irlanda, a nivel de más isla, es decir, menos interconectados. Y eso nos ha permitido tal vez navegar este contexto geopolítico, ¿no?, tal vez más preparados, ¿no?, en relación, por ejemplo, al tema del gas, ¿no?, y el suministro del mismo. Y en el plano energético, ¿no?, yéndonos a la parte eléctrica y cómo esto vertebra la producción de hidrógeno renovable, ¿no?, pues creo que a nivel regional, ¿no?, pues tenemos la oportunidad de contribuir, ¿no?, a esta independencia, seguridad de suministro, ¿no?, a nivel regional en Europa, apalancando, como decía Miguel, ¿no?, el recurso eólico y solar en volumen y en competitividad que tenemos, ¿no?, para permitir, ¿no?, ir avanzando y yo creo que tenemos que ser pues también atrevidos, ¿no?, y que el momento igual pues requiere dar un paso al frente. También en su día fuimos, ¿no?, pioneros en el desarrollo de la infraestructura renovable, de generación renovable, en Europa y en España en concreto, ¿no? Y creo que, bueno, fruto de ello, ¿no?, pues hoy en día, a lo largo de toda la cadena de valor, es raro el rincón del mundo en el que no hay empresas españolas y talento español contribuyendo en la transición energética en el plano, por ejemplo, renovable, ¿no? ¿Lola? Sí, bueno, pues como decís, desde luego no nos aburrimos nada, ¿no? La rutina no entraba en nuestros planes. Yo creo que sí, que quizás nuestro estilo, pues España en ese sentido responde mejor, ¿no?, por nuestra capacidad para reinventarnos y ver, encontrar una oportunidad en esta situación tan complicada. Y curiosamente, pues porque nuestra ubicación y por lo que habéis ido diciendo, pues ahora supone que seamos una pieza clave en este nuevo panorama energético que se está planteando. Pero bueno, por otro lado también nos gustaría, pues ojalá que no haya tantas cosas que ocurren para poder avanzar al ritmo que se requiere ahora con esta planificación energética, que yo creo que sí que lo tiene bastante claro el Gobierno y ojalá que sea así. ¿Esperáis o hay expectativa de un nuevo impulso, a lo mejor en este nuevo contexto? Yo sin duda lo veo, porque igual que se están reactivando minas, porque seguridad e independencia, ¿no?, en recurso a materias primas estratégicas, el tema de la autonomía energética es fundamental, yo creo que en este momento en Europa, pero se ha demostrado en el pasado, en nuestro caso en España, y yo estuve allí porque yo he trabajado muchos años en el sector eléctrico y yo viví las primeras etapas de las renovables con los molinillos de viento que se ponían en tarifa, de celosía, y que en las grandes eléctricas se veían como casi unos juguetitos, pero que jamás el sistema eléctrico español podría renunciar al carbón como sustento y como piedra angular de la seguridad de suministro. Y que eso de las renovables era algo, pues sí, un poco anecdótico. Y 20 o 20 y pocos años después, el sistema eléctrico español se fundamenta en las renovables, es el más competitivo de Europa y con total seguridad. No ha habido ningún problema. Nos hemos tenido que esforzar todos para encontrar soluciones a problemas complejos, pero eso no es más que el principio. El potencial renovable de España es enorme. Ahora mismo hay proyectos con punto de conexión y con tramitación por más de 50 gigas. ¿Que tenemos que superar problemas a veces de localismo? Pues sin duda, porque ahora nos beneficiamos todos como país de unos precios de energía competitivos y cada vez lo serán más.
pero hay que resolver temas de localización, pues de las comunidades donde se asientan los proyectos, las propias comunidades autónomas que quieren a veces retener esa energía localmente y a veces pues eso hay que dejar que el mercado en su contexto global se desarrolle para no perder la oportunidad. Pero yo creo que ahora hay un momento de gran impulso que tenemos que aprovechar y que si lo hacemos bien dentro de unos años disfrutaremos de una autonomía energética, no digo total porque no lo sé, pero bastante amplia y desde luego muy competitiva. En esa expectativa, ¿años? ¿Cuántos años para esa autonomía? Bueno, eso sí que me parece atrevido, me parece ambicioso dar una cifra concreta. Estamos en el 56% de energía eléctrica renovable en términos anuales. Yo creo que eso ya es un salto y estoy muy de acuerdo en que hay potencial para mucho más, pero también es verdad que ahora los incrementos son cada vez más difíciles porque hay que acompasar esa mayor generación eléctrica renovable con el lado de la demanda, ¿no? Y por eso comentaba antes que necesitamos electrificar demanda, necesitamos, aparte del hidrógeno, almacenamiento, necesitamos, como os decía antes, la realidad es cada vez más compleja, necesitamos múltiples recursos para que las piezas del puzzle encajen, ¿no? Yo creo que también, como os decía antes, lo importante no es tanto el año concreto, que si digo un año me voy a equivocar, lo importante es el camino que vemos y la prisa que tenemos por recorrerlo, ¿no? Porque yo recuerdo que incluso antes de la COVID nosotros ya teníamos ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y cuando llegaron los fondos europeos lo que dijimos es, vale, vamos a implementar nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero lo vamos a anticipar. Es decir, como no contábamos con estos recursos, lo que pensábamos que lo íbamos a tener en 2025 lo traemos a 2023, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte de que la hoja de ruta ya la teníamos y contamos con un presupuesto adicional que lo que nos permitió fue correr más de lo que esperábamos. Y yo creo que ese impulso sigue, ese impulso va a seguir. David, objetivos a medio plazo. Bueno, yo creo que, ¿no? Como decíamos, ahora mismo estamos sentando las bases, ¿no? Estableciendo la plataforma y que el objetivo a medio plazo, ¿no? Pues tiene que ser que al final que el hidrógeno, aprovechando esta competitividad y volumen que tenemos en España, acabe, ¿no? Atrayendo valor, ¿no? Activando la economía, permitiéndonos exportar, descarbonizar. Y en el medio plazo lo que tenemos que ir pensando es en la competitividad, ¿no? En cómo esto puede ir, digamos, incorporándose al tejido productivo, haciendo que al final pues no sean necesarios ya pues entes obligados, ayudas directas, subvenciones, ¿no? Al igual que ahora mismo pues son las renovables, ¿no? Que entran por mera lógica de competitividad de mercado, ¿no? Aquí también tenemos que pensar muy bien dónde en el medio plazo en la cadena de valor vamos poniendo el foco, ¿no? En los incentivos, en las imposiciones, para lograr un desarrollo ordenado, ¿no? Por ejemplo, hablamos del sector transporte, ¿no? Que al final tiene un impacto global en la economía, en este mundo conectado que vivimos, ¿no? Y dices, oye, pues igual si yo soy uno de los grandes buques, ¿no? que mencionaba Joaquín al principio, que no tengo otra alternativa para descarbonizarme, pues oye, adaptar el equipo motor, ¿no? Para poder al final adaptarme y mi coste de combustible pues es un gasto significativo, ¿no? en mi coste como operador logístico, ¿no? Pero si igual miro la cadena de valor de los productos que transporto, la prima, que igual visualizamos aguas abajo en el medio plazo, pues igual no deja de suponer un 5%, ¿no? del precio final de los bienes y servicios que el consumidor final está demandando, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, una zapatilla, ¿no? De deporte, pues dices, oye, pues una zapatilla que igual valga 80, 100 euros, igual el impacto de que este transporte marítimo, ¿no? Pueda haber incorporado estas soluciones sostenibles, avanzar en la hoja de ruta de descarbonizarlo, ha supuesto un incremento de 1 o 2 euros, ¿no? Entonces es hacia dónde tenemos que pensar, ¿no? Hacia esta prima verde y cómo se va, digamos, solidarizando el esfuerzo en la cadena de valor y haciendo también un poco partícipe al consumidor final, ¿no? ¿Qué objetivos tiene Moeve? A ver, nosotros el objetivo lo tenemos muy claro, que es en 2030 bajar nuestras emisiones de Scope 1 y 2, llamamos las que nosotros provocamos directamente un 55%, pero además ayudar a nuestros clientes a que se descarbonicen. Estos clientes que efectivamente transportando zapatillas o lo que sea, y ya nos lo están pidiendo. Ellos tienen sus propias obligaciones, pero ellos han detectado que el cliente del cliente, es decir, el que compra el producto transportado, apenas nota. Yo creo que depende un poco de las señales regulatorias que vengan. Por ejemplo, ahora Europa acaba de lanzar pues, una especie de hoja
o de compromisos sobre mecanismos que ayuden a descarbonizar el sector de metales y acero en concreto. Y ya habla del etiquetado verde o el etiquetado de la huella de carbono que tienen los productos fabricados con acero verde. Eso sí, además de que pudiera hacer reconocible al consumidor final la huella de carbono de lo que está comprando, llevar aparejado algún tipo de mecanismo fiscal, una tarifa de IVA reducido a los productos que tengan menos contenido de carbono, automáticamente hemos generado un mecanismo donde esto va a ir mucho más rápido. Entonces, puede ir tan rápido como que en 10 años tengamos unas infraestructuras y una capacidad de producción de hidrógeno muy elevada, o podemos tirarnos 30 años porque todo esto haya que hacerlo más despacio, pero entre 10 y 30 años seguro que acertamos. Es decir, para 2050 yo creo que sí que tenemos claramente un escenario de una penetración del hidrógeno verde muy, muy elevada. Lola, cerramos contigo porque nos estamos quedando sin tiempo. Nuestro objetivo, Un poco mirando, sí, a medio plazo. bueno, nuestro objetivo es la neutralidad en carbono también en 2040 y ser net cero en 2050 para nuestra cadena de valor. Y como sabemos que el hidrógeno va a tener este papel fundamental, lo estamos impulsando a través de una iniciativa muy transversal, que es el Observatorio Tecnológico del Hidrógeno, donde estamos invitando a socios de toda la cadena de valor, está Moeve y muchos otros, ¿no? Pues para conocer la tecnología, poner en valor y en conocimiento todos los proyectos que se están desarrollando y bueno, pues fomentar el valor de la colaboración para encontrar juntos encontrar o impulsar todo el desarrollo tecnológico que ya está ocurriendo, pues para impulsarlo en definitiva. Pues muchísimas gracias, Joaquín, David, Miguel, Lola, por participar en esta mesa de debate. Creo que hemos podido ayudar a difundir y a conocer mejor el hidrógeno verde y a todos y toda esa ambición y todos los objetivos que tenemos en España. Muchas gracias. 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 Gracias.